Ahora, Nicolás, ¿qué es lo que pasa? Que estamos haciendo la derivada de menos 5 pero multiplicado por ese x a la 3. Entonces es como si deriváramos ese x a la 3, entonces el 3 que está multiplicando, que está en el exponente baja a multiplicar, por eso lo escribí yo acá, 3x a la 2. Lo mismo que pasó en el ejercicio anterior, este de acá, de arriba, el primero. Pero como está multiplicado antecedido por ese 5 negativo, pues ese 5 por el menos 5 por 3 me da 15. Y ya queda la derivada, aquí queda ya solucionada la derivada, ¿sí? Del ejercicio. Vamos a mirar cómo con otras propiedades vamos a confirmar que lo que está pasando está correcto. ¿Listo, Nico? Gracias. Sí, señor, yo le hiciera, digamos, una derivada de una derivada, algo así. Ya, sí, hacer la derivada de la derivada, ya y vamos mirando, no te afanes que eso también existe y también se puede trabajar. Entonces vamos a mirar la derivada de la suma o la diferencia de otras funciones. Entonces, ¿cómo así la derivada de la suma o resta de otras funciones? Si es, por ejemplo, si yo tuviera f de x, cierro paréntesis, perdón, abro paréntesis, cierro paréntesis, x, y eso fuera igual a un g de x, por ejemplo, abro paréntesis, x, cierro paréntesis, digamos que sumado, o puede ser restado, no hay ningún problema. Cierro paréntesis, digamos que sumado a un h, abre paréntesis, de x, ¿sí? O de pronto una resta y un j, abre paréntesis, de x, cierra paréntesis. Digamos que aparece de esa forma, pues la derivada de una suma o una resta de funciones, 1, 2, 3, coloquemos acá, flechita, control B, la derivada de esa suma o resta de funciones es equivalente a la suma o resta de esas derivadas por separado. ¿Cómo así? O sea que aquí esto tengo que derivarlo, o sea que aquí tengo que derivarlo, o sea que aquí tengo que derivarlo. Y ahí es muy clave. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros tuvimos un ejercicio el martes. Había un ejercicio que decía x al cuadrado. ¿Se acuerdan que nosotros solucionamos un ejercicio de x al cuadrado? ¿Alguien se acuerda cómo era el ejercicio que hicimos? Que tenía un 3x al cuadrado menos 5x, creo que era. No recuerdo. ¿Cuál era el ejercicio que teníamos el martes? Una polinómica que teníamos un x al cuadrado. ¿Alguien se acuerda? ¿O estoy hablando? X al cuadrado. ¿Cuánto? ¿3x al cuadrado? Menos, Sí, señor. Menos Menos 5x más 1. más 1, perfecto. Entonces démonos cuenta que aquí estoy haciendo la suma de la suma o resta de funciones. Me voy a basar en ella para hacer la solución, control C, de esa derivada, 1, 2, 3, y entonces, ¿qué me queda? Cuando yo tengo que hallar la derivada de esa función, entonces voy a utilizar la aplicación, la derivada de esa función, para este caso tendría que bajar el 2 a multiplicar, ¿cierto? Porque esto, abre paréntesis, el 2 a multiplicar, cierro paréntesis, pero aquí tendría que restar ese 2 menos 1, voy a abrir el paréntesis de todas formas, menos 1 para dejar hecha la operación. En este caso tendría que bajar el 1, pero ya sabemos que 1 queda acá, y acá me quedaría al exponente 1 menos 1, cierro paréntesis. Ahora, la derivada de una constante, la derivada de ese 1, ¿cuánto me da? 0. 0, ¿cierto? Entonces, si yo me acuerdo que la derivada de esa constante me da 0, pues ya llevamos un valor, un pedacito abonado, ¿sí? Yo voy a copiar aquí, déjate copiar. Listo, entonces, cuando ya soluciono toda esta partecita, control C, con sus debidos procesos, digamos, me doy cuenta que la derivada de esa función en últimas me va a quedar, en este caso que es 6, x a la 1, pues un x, 6x, y al multiplicar 5 por 1, pues me da un 5, pero x a la 1 menos 1 me da 0, y x a la 0 me da 1, o sea que me queda 5, y sumarle 0, pues me da 5. Pregunta, ¿esto es la pendiente de la recta tangente a la curva? Ayúdenme a buscar su merced que ya hizo la pendiente. Básicamente, sí. Básicamente no, es esa.
tangente a la curva. Es por eso, ¿sí? Ya lo que hacíamos de forma difícil, digamos, en este caso, porque hallar ese límite, uno decía, ¡ay, santo Dios, eso es muy difícil esa vaina! Pero esta era la pendiente, miren, la pendiente de la recta tangente a la curva. Entonces, ahora, el día martes yo les dejé un ejercicio de x a la 3. ¿Me pueden decir cuál era ese ejercicio de x a la 3? 2x al cubo. Listo, permítame un momentico, ya me ubico que preciso como va a pasar a la siguiente página, me es difícil. Entonces, f, abro paréntesis, x, cierra paréntesis, igual. Dice que es 2x al cubo, más o Más menos, 5x más 1. más 5x más 1. Ah, no, yo pensé que era más miedoso. Pero listo. Entonces, en este caso, por las reglas de las derivadas, como nos damos cuenta, entonces ya es un poquito más fácil, ¿sí? Porque usted ya dice, ay, o sea que eso es f' de x, cierro. Bueno, abre paréntesis y cierra paréntesis, es igual a 6x. ¿Le puedo escribir 6x menos más 5? ¿Sí era eso? 6x al cuadrado, ¿no, profe? Ah, sí, señora, qué pena lo bruto. Fui yo, es mi culpa. 6x al cuadrado, perdón, ya lo escribo. Una gotica. Ópale, perdón, acá al cuadrado. 6x al cuadrado. 6x al cuadrado. Listo, 6x al cuadrado más 5x. Y listo. Entonces ya tenemos esa partecita. Y si era eso, pregunta a ustedes que hicieron el ejercicio. Si era eso, si les dio eso. Sí. ¿Sí? Pregunta, ¿cuál es el proceso más fácil? ¿Este o el del límite cuando x tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h? Y haga el polinomio y haga todo ese cuento. ¿Cuál era más fácil? ¿Cuál es más fácil? ¿Cierto? Utilizar la regla de la derivada, ¿sí? Utilizar la regla de la derivada. Entonces, démonos cuenta lo más sencillo que sale. ¿Sí? Entonces, y esa es la intención. Entonces, vamos a trabajar bajo esa intención, porque así mismo podemos solucionar más derivadas. Por ejemplo, yo le planteo un ejemplo que diga así, f de x, abre paréntesis, cierra paréntesis, abre paréntesis de x, cierra paréntesis, y entonces se lo planteo de la siguiente forma. ¿Qué tal si su merced tiene, por ejemplo, voy a hacer así, 4/5, cierro paréntesis, de x elevado a la, no sé, a la 10, menos 7x elevado a la 5, más 3x, pero elevado a la menos 4, más 7x elevado a la 2 sobre 5 menos 9. Entonces, primero, si tuviéramos que hacer este ejercicio utilizando la ecuación de la pendiente de la recta tangente a la curva, el hacer este ejercicio sería un procedimiento muy tedioso, ¿sí? Pero como ya, digamos que podemos hacer algo de las reglas de las derivadas, utilizar aunque sea las que ya conocemos, ¿cómo quedaría? ¿Cómo quedaría? ¿Alguien me puede decir? ¿Cómo quedaría? Profe, quedaría 8x 8. Ah, ¿cómo así? sí, 8x a la 9 8x a la 9, sí señora, muy bien. menos 35x a la 4 35x a la 4, sí, ya vamos a ir soltando la muñeca. menos 12x Aquí, este es un paréntesis, ¿cierto? Para que no me quede... Es que a un menos 12, ¿sí o no? Lo que tú dijiste está bien. Menos 12
X a Menos la, 12x a la menos 5. a la menos 5, sí señora, porque el exponente es negativo, más, Más 14 quintos, más 14 quintos, creo. Sí, estás en lo 14 cierto, de 14 x. quintos, voy a colocar un paréntesis ya que estoy utilizando no un editor de ecuaciones, sino PDF, de elevado a la, Menos ¿cómo? 3 quintos. A la Si no menos estoy 3 mal. quintos. Más o menos, ¿Cómo así? más o menos, la derivada de ese 9 negativo, Cero. 0, ¿cierto? Entonces, No sé. chao, Pues cero. chao Lola, Sí. ¿sí o no? Entonces, pregunta, ¿se entiende qué es lo que hay que hacer en este caso? Profe, una pregunta. Sí, señor. Dice menos cuando está más 3x a la menos 4 también se podría expresar como 3x elevado a la 1/4. Exacto, sí, señor, sí. Perdón, Ah, acá ya me ubico otra vez, pero que estoy haciendo unas marañas. ¿Cuál es un cuarto? ¿Cuál es un cuarto? ¿Cuál es un cuarto? ¿Cuál es un cuarto? Perdóname. de menos 12x elevado a la menos 5 12x elevado a la menos 5, sí, señor. y quedaría o sea, menos 4 por 3 menos 12x elevado a la 1/4 también se podría. Menos 12x elevado a la 1/4. No, perdón, esta partecita, me estás hablando de esta partecita, ¿cierto? También. ¿Qué se podría No, hacer porque con? toca restarle 1. Entonces, al de la parte de arriba se le restó 1, ¿sí? Entonces se supone que se multiplicó 4 negativo, el 4 negativo, porque este 4, la idea era que estuviera dentro del exponente, ¿sí? Dentro del exponente, perdón que no lo hice yo, dentro del exponente, y al tenerlo dentro del exponente, pues ese menos 4 pasa a multiplicar y se vuelve menos 12, ¿sí? Algo que se debiera hacer en este caso es dejar los exponentes positivos, ¿sí o no? Que sería el siguiente paso. Entonces, que ya escribiéramos, ojalá y pudiera yo escribir con este coroto que hoy me quiere mamar. Profe, o sea que se deje un quinto. Exacto, sí señora, por fin. Creo que podríamos escribir acá 8x a la 9 menos 35x a la 4, ¿sí? Menos 12, más bien, no a la 1/5, sino x a la 5. ¿Sí se acuerdan de las propiedades de la potenciación que les enseñó un profesor buena gente? Más, en este caso, 14 sobre 5x elevado a la 3/5. Esta sería la forma de escribirlo ya con exponentes positivos. Aquí es un 4. ¿Sí es eso? A ver, ya caliento el lápiz. Esa sería utilizando las propiedades de las potencias, de las raíces. ¿Sí? Ahora, miremos un nuevo ejemplo. ¿Alguien tiene pregunta de este ejercicio? Yo, profe, una pregunta. ¿Qué pasó con el 9, el último 9? ¿Dónde se deja? Laura, responde, por favor. La derivada de una constante es 0. Y pues no es constante y pues queda 0. Si estuviera acompañada de una x sería menos 9, pero no. Exacto, sí, señor. Entonces, como era una constante, menos 9, entonces la derivada de una constante es 0. Y listo. Ahora pregunta, ¿y si tenemos el ejercicio de esta forma? Raíz tercera de x al cuadrado menos un 5, que ojalá y tenga cara de 5. Un 5 sobre x cuadrado más 7 sobre la raíz cuadrada de x a la 3. Y para no perder la costumbre, más pi elevado a la 5 sobre 8. Así como por uno decir que quiso asustar a alguien, que no le da miedo los números raros. ¿Cómo se haría este? Ayúdeme a hacerlo, ya que estoy pudiendo escribir un poquito mejor. Pues feo, pero pues que podemos hacer más difíciles los ejercicios. ¿Cómo se haría? Hágalo con calmita.
¿Cómo lo plantearía primero para poderlo solucionar? Esa es la primera pregunta. Profe, todo en términos de fracciones, entonces x De fracciones, perdón. de, sin raíces, quiero decir. Exacto, Entonces sí, señor. quedaría x a la 2/3 Sí, señor. Vamos bien. menos 5 Ujú, menos 5. ¿Qué sería? x al cuadrado, a la menos 2 digo, x a Exacto, la menos entonces 2 dejarlo todo en términos de una potencia, ¿sí o no? Y ahí estamos haciéndolo con las raíces, cambiando raíz a potencia, más, ¿algo más? más 7 x a la menos 3 medios. Sí, señor, 7 a la menos 3 medios, muy bien. X a la menos 3 medios. Y pues yo creo que ahí sería pi octavos a la 5, o sea, no, Sí, ahí sí, ese pregunta, ¿qué es eso? Una Una constante, ¿no? constante, ¿sí o no? Entonces, por más raro, por más feo que sea, es una constante. El número, ¿no? Ahora sí, ¿cómo lo haría? Derívelo. Tómese un minutico. Profe, creo que quedaría... Deja un momentico, huetantico. Eso. Entonces, ahora sí, miremos a ver cómo nos quedaría. Entonces, a ver, alguien distinto, alguien más que me quiera hablar, que me quiera comentar. F de X sería igual su derivada, ojo la comita. Esa comita es muy clave porque me está indicando que estoy hallando la derivada, la variación, la razón de cambio, el diferencial, la pendiente de la recta tangente a la curva. ¿Cómo me quedaría? ¿Alguien que me lo diga? Con confianza. Día 1. 2/3 de x. Sí, señor. Listo, dejemos a caballero. Ya ahorita vamos con las señoritas. 2/3 de X A la menos 1/3 a la menos 1/3. Perfecto, sí, señor. más 10 Más 10 porque se supone, con eso, colóquele freno de aire. Menos 5 por y menos 2 me da menos 10. X a la menos 3 claro, porque menos 2 menos 1 me da menos 3. ¿Más o menos? menos, menos Menos, 20 ¿cierto? menos 21 medios de Perfecto, sí, x señor. Menos 21 medios, perdón, 21 medios de X a la menos 5 medios. perfecto, Y sí, señor. se la doy de la otra manera para escribirlo. Y Eso ya queda voy a cero, dejar ¿no? el 0, ¿cierto? Voy a dejar el 0 como por
no perder la costumbre, pero entonces ya haciéndola, organizándolo bajo los parámetros que nosotros ya sabemos, ¿qué nos queda? 2 Queda sobre, 2 sobre 3x a la 1/3. podríamos decir que raíz cúbica, Ah, sí, raíz ¿cierto? cúbica de x a la -1. Sí, Listo, permíteme un instante que se me abre una pantallita que no debía abrir. Vamos a la acá. 1, digo, de x. 3 raíz cúbica, ¿cierto? De x. Sí, señor. Sin Más necesidad. 10 Más 10 sobre x al cubo, al cubo, muy bien. menos 21, Menos 21. menos 21 sobre 2 raíz cúbica de x a la 5. Creo que cuadrada. Cuadrada. Así De, cuadrada. de x a la 5, ¿cierto? Y listo, pare de contar. Eso es. Entonces, imagínese, ahora yo le hago la pregunta, vuelvo y le retomo la pregunta. Imagínese que tuviéramos que hacer la pendiente de la recta tangente a la curva con esta vaina, utilizando el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Santa María Madre de Dios, ¿cierto? Sería muy difícil. Sería muy, o sea, absolutamente difícil. Ni para qué le digo muy difícil, si eso es absolutamente difícil, el utilizar eso. Pero ya muchos matemáticos, ahí sí, si su merced quiere la respuesta a su pregunta de quién se inventó la matemática, pues no fue un quién, fueron muchos, y muchos venimos inventando la matemática en este momento, hasta ustedes, ¿sí? Porque el curso de cálculo diferencial comenzó con análisis funcional. Es más, yo empecé fue con un fortalecimiento de matemáticas, hablando de factorizar, de polinomios, factorización, inecuaciones, para después hablar de dominio, rangos, gráficas, y posterior a ello hablarle de límites, ¿sí? Y ahí sí hablarle de derivadas, porque mire todo lo que necesita su merced para poder llegar a la solución de un ejercicio como este. Pero le pregunto, ¿se entiende qué se hace en un ejercicio como este? Le agradezco que quiero escucharlos, entonces, por favor, regáleme al WhatsApp un si se entiende o no se entiende. Y si no se entiende, yo le saco un espacio a su merced y se lo dedico 100% solo a su merced. Ya los que saben mucho, que somos duros en esa vaina, pues podemos coger más rápido pero si necesitamos, mire, necesito es que usted entienda, porque es que el curso se llama curso cálculo diferencial. Y entonces tenemos que hallar esto, tenemos que saber estas reglas, y estas reglas son las que vamos a trabajar estas 2 semanas. Yo le voy a pedir que sean 3, pero las vamos a trabajar al 100, ¿sí? Para que usted entienda. Entonces le agradezco que al WhatsApp personal, íntimo, intransferible, me diga, sí entendí, se entiende, sí entiendo la primera propiedad. Entonces le agradezco. Si no entiende, por favor, escríbame y armamos un grupito aquí clandestino entre nosotros 28, ¿sí? Porque solo hay uno que entiende, entonces nosotros 28. Ya hay 2 personas que me han dicho que sí entienden. Uy, hay alguien que me dijo que no entendía. Eso es, estoy pendiente acá. Eso. Discúlpeme. ¿Por qué? Porque este es el momento, para mí este es el momento más importante del curso, es que usted haya entendido y entienda, ¿sí? Que en realidad sí. Listo, mire, por ejemplo, aquí ya me escribieron 5 que tienen inquietudes, pero sé que pues vamos a ir corrigiéndolas poquito a poquito, suave, suavecito, dice la canción. Entonces, vamos a ir corrigiéndolas, ¿cierto? Entonces, vamos, pues va, primer propiedad, la de una constante, la derivada de una constante. Segunda propiedad, la derivada de una potencia. Tercer propiedad, la derivada de un cociente no, sino de una suma o diferencia, ¿sí? Entonces, ahí, ahí vamos. Entonces, cuarta propiedad, vamos a hacer la derivada de un producto de funciones. Entonces, derivada de un producto. ¿Sí? De un producto de funciones. ¿Qué significa un producto? Si yo tengo f de x, además ya está sirviendo este
y tengo la multiplicación de dos funciones, f de x por h de x, perdón, que este es un h de x. Yo voy a llamarle a la primera función primera y a la segunda función segunda. Discúlpeme que haga este chamboneado. Pero la derivada de una multiplicación de funciones, mire, trate de hacerlo con la siguiente retahíla. Si su merced tiene que hallar la derivada de una función cuando se está multiplicando, su merced lo que va a hacer es la derivada de la primera por la segunda normal más la derivada de la primera normal por la segunda derivada. ¿Sí? ¿Cómo así? Y entonces le planteo lo siguiente. El martes habíamos hecho una función cuadrática, entonces yo le voy a poner un ejemplo acá, perdón, ejemplo. Entonces, por ejemplo, teníamos una función, ejemplo, bolita, bolita, bolita. Entonces, la función se la voy a poner de la siguiente forma. Nosotros teníamos una función que decía 3x al cuadrado menos 5x menos 5x más 1, creo que era, pero se la voy a multiplicar por una que es 5x a la 4 menos 7x a la 3 más 4x a la 2 menos 9, así nomás. Pregunta, ¿cuántos renglones su merced utilizó o utilizamos nosotros para solucionar esta solita, la primera? ¿Cuántos renglones utilizó su merced para solucionar esa primera? ¿Alguien? Por ahí 3. 3 rengloncitos nomás. Ahora, cuando su merced tuvo que utilizar la que decía x a la 3, la que decía 2x a la 3 menos 5x más 1, creo que era. ¿Cuántos renglones utilizó? Más o menos, ¿cuántos renglones utilizó? 3, 4. 3, 4, 6, algunos utilizan más. Imagínense con este de x a la 4 y juntado con el x a la 3, juntado con el x a la 2. Primero que todo, si solo fuera x a la 4, uno diría, madre santa, esta cosa se está complicando, ¿cierto? Pero si juntáramos estos tres y tuviéramos que hacer la pendiente de la recta tangente a la curva con solo este paréntesis de acá, de pronto nos estaríamos gastando unos 6 rengloncitos, 8 rengloncitos. Pero como ya sabemos las reglas de las derivadas, entonces me plantean lo siguiente. Yo le propongo a su merced que primero sea ordenado. ¿Cómo así ordenado? Plantee lo que tiene que hacer. Lo primero que tiene que hacer se supone que dice, según el procedimiento que le planteé arriba, es la derivada del primero. Entonces yo voy a plantear con esta comita indicando que voy a derivar el primero. 5x a la 4 menos 7x a la 3 más 4x a la 2 menos 9. Ese normal, queda normalito. Más, me dice más la multiplicación. El primero, el 3x al cuadrado menos 5x más 1, queda normalito. Y el que sigue, que es 5x a la... Oh, perdón, un momentito que... 5x a la 4, 5x a la 4, 4 menos 7, 7, x, este es un 7, ojo que este es un x, a la 3, más 4x, a la 2, menos 9, ¿cierto? Entonces, derivado, ojo, derivado. Entonces, por ahora la invitación es a que su merced plantee la operación. Plantee la operación. Se dice, profe, pero es que eso yo lo hago mental, eso no hay problema. Yo soy todopoderoso, yo soy, ojémoslo así.
Dejemos, soy todopoderoso, ¿sí? Entonces, y ya puedo hacer las cosas solo, ¿sí? No, plantéelo en el primer momento para que se oriente, para que organice sus datos. Entonces, ahora, cuando ya lo plantea, empiece a solucionarlo, poquito a poquito, suave, suavecito. Entonces, primero deriva, y entonces le quedó 6x menos 5, aquí faltaba un más 1, ¿cierto? El siguiente queda normal, 5x a la 4 menos 7x a la 3 más 4x a la 2 menos 9. Profe, qué pena. ¿Es más Nicolás, 5 o menos 5? menos 5 acá, menos 5, menos 5. Por aquí vamos, sigue igual, voy por aquí, este queda igualito, entonces 3x al cuadrado menos 5x más 1, cierra paréntesis, la derivada del segundo paréntesis me da 20x a la 3 menos 21x más 8x. El Sería 21. 21x cuadrado. Sí, señora, gracias, muy amable por el acompañamiento. Y la derivada de la constante, pues 0. ¿Qué restaría por hacer en este caso? Hacer las multiplicaciones. Las vamos a hacer porque quiero que corroboremos de otra forma. Entonces las vamos a hacer. Entonces voy a escribirlas acá. Entonces, ¿qué me hace falta aquí? Una comita. ¿Qué me hace falta aquí? La comita que se vea. ¿Qué se hace falta aquí? La comita que se vea. Y entonces me queda. Voy a multiplicar el 6x por todo y entonces al multiplicar 6x por todo me queda 30x a la 5, me queda menos 42x a la 4, me queda 24x a la 3, me queda 6 por 4, bueno, 54x. Todo 6x multiplicado por cada uno de los términos. Ahora el menos 5 multiplicado por cada uno de los términos me queda menos 25, x a la 4, menos por menos da más, 4, más 5 por 7, 35, x a la, voy acá, a la 3, 10. Después sigo con 5 por 4, 20, negativo, menos 20, x a la 2, 5 por 9, esto es un 9, 5 por 9, 45 positivo, y vamos en la multiplicación de los dos primeros paréntesis. Ya que tengo que hacer la multiplicación de los otros dos paréntesis, pues voy a tratar, ojalá y esta vez sí pueda, dejar ordenado uno sobre otro. Pues vamos a ver si me queda 3x multiplicado por cada uno de ellos. Entonces 3x por 20 me da 60x a la 6. Yo voy a escribirlo acá más pegadito, 60x a la 6. Después 3x por 21 me queda, no te equivoques porque este era a las 5, ¿sí o no? Si no estoy mal era a las 5, entonces lo voy a dejar debajito, ¿sí? Ya estaba perdiendo la visión. 60x a la 5. 60x a la 5. Listo. Ahora vamos en 3x por 21, me da menos 63x a la 4. Menos 63x a la 4. Listo. Ahora el 3x por el 8, 3 por 8, 24x a la 3. Como es positivo, 24x a la 3, entonces 24x a la 3. Ahora, voy con el menos 5 multiplicado por cada uno. Menos 5 por x por 20 me da menos 100x a la 4 menos 100x a la 4 menos 5 por 21 me queda menos 105x a la 3 menos 105x a la 3 menos 5 por 8 me da menos 40x a la 2 menos 40x a la 2, hay un x a la 2 por ahí, digamos que menos 40. Profe, una pregunta. Sí, señora. ¿Cómo estamos
Multiplicando menos 5x por menos 21x nos daría más 105x a la 3. Gracias, Lili, gracias. Si eres Lili, ¿cierto? No, Menos cinco. señor. Ay, perdón. Entonces, ¿quién eres? Ya te miro. Alexandra. Alexandra, muchas gracias. Qué pena. Tienen la voz, una voz similar. Listo, entonces, menos 5 por 8 me da menos 40x a la 2. Entonces voy a dejar acá el x a la 2, Alexandra, muchas gracias. Listo, este no lo tengo en consideración. Vamos con el menos 5x, ya quedó por todos. Ahora, el 1 por todos esos, pues me quedan todos estos. Entonces, 20x a la 3, va a colocar un 20x a la 3, aunque ahí era. Súbete, súbete. Listo, para que puedas escribir. Entonces, 20x a la 3, tengo que ir a mirar otra vez porque se me olvidó. 20x a la 3 menos 21x a la 2. Entonces, menos 21x a la 2, listo, y 8x. 8x, ¿hay alguno que tenga solo x por acá? Voy a colocarlo como por acá, 8x. Y entonces vamos a hacer la suma, aunque ahí no están agrupados todos, pero pues tratar de agrupar lo que más pudo, para que no quedara tan... Entonces, Más 8x, señor, perdón. más 8x, ¿no? Listo, sí señor, muchas gracias. Perfecto, muy bien. Listo, entonces vamos a colocar, entonces la derivada en últimas me quedará de la siguiente forma. Entonces, los x a la 5 solo habían estos dos, entonces me quedan 90x a la 5. 90x a la 5. Lo que es x a la 4, habían estos 4, estos 3, entonces voy en 163, 205 negativo y... espera un momentico. 205 negativo, 230 negativo creo que es, menos 230. X a la 4. Porque faltaba esto. ¿Sí? Ahora, el x a la 3 son todos estos 4 y creo que aquí hay otro más. Entonces, x a la 3, 24, 48, 68, 168, 173, 173, 203, 208. Me parece que es 208. ¿Alguien me puede confirmar? Los x a la 3 sí son 208. Sí, profe, 200. Listo, los x a la 2, están acá y entonces me quedan 40, 60, 81, menos 81, no había ninguno más, es menos 81. Oh, qué corajito, qué corajito. Un momentico que se me abrió una ventana que no quería. Es menos 81 x a la 2, ¿sí? En 81x a la 2. El x a la 1 solo estaban estos dos y es 54 menos 8. Entonces me quedan menos 46, si no estoy mal, menos 46 x. Y ya me queda el solito. Y el solito, más 45. Más 45. Entonces tomémonos un minutico para copiar lo que haga falta. Organícelo bien. No sé qué sabe, es más ordenado que yo, por favor, organícelo.